Volvemos con la segunda parte de la entrevista exclusiva que le realizó el director de nuestra cadena aliada de Noticias RCN, Rodrigo Pardo, al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en el marco de la edición número 27 de la Feria Internacional del Libro que se lleva a cabo en Bogotá. En esta oportunidad, el escritor peruano habló sobre temas políticos y se refirió a Venezuela y a Cuba, donde aseguró que son dictaduras. Hablábamos antes de ir a comerciales, maestro, sobre cómo el caso del héroe discreto es una situación que se ve en toda América Latina. ¿Cómo está viendo el continente en este momento? Usted que lo ha recorrido, que ha escrito sobre varios países, sobre Brasil, la guerra al fin del mundo, sobre República Dominicana, sobre su país, el Perú. Bueno, mire, yo creo que depende con qué compare uno América Latina, ¿no? Si uno compara América Latina con el ideal, las democracias avanzadas, pues claro, uno queda, digamos, bastante debajo de ese modelo, de ese ideal. Pero si uno compara América Latina con lo que fue América Latina hace pocos años, 10 años, 20 años, yo creo que hay un progreso considerable. Tenemos mucho menos dictadores de los que teníamos en el pasado. Las dictaduras que tenemos, que son prácticamente Cuba y Venezuela, que no ha llegado a ser una dictadura total todavía, felizmente, pero en fin, está más o menos orientada en esa dirección. Son solo dos. Y yo creo que ya no son modelos para nadie. Nadie puede creer, digamos, que el futuro de sueño, de éxito, de justicia, de libertad que quieren los latinoamericanos puede estar encarnada en Cuba, una dictadura que tiene 55 años, o en la catástrofe que es Venezuela, que a pesar de ser potencialmente el país más rico del mundo, es uno de los más pobres del mundo hoy en día por la política totalmente anacrónica. Entonces creo que los latinoamericanos se han resignado a la democracia, ¿no? A la mediocre democracia, han descubierto que es el sistema que reduce más la violencia, que reduce más la pobreza y sobre todo que permite la coexistencia en la diversidad, que es toda sociedad, ¿no? También las nuestras. Y creo que eso ha cambiado un poco lo que es el aire, el panorama político, el paisaje político de América Latina. De hecho, tenemos gobiernos democráticos que se renuevan periódicamente a través de elecciones más o menos libres. Tenemos unos consensos sobre la política económica, que eso es muy nuevo, ¿no? También hay una resignación con las políticas de mercado, hay que respetar, digamos, a la empresa privada, hay que respetar la propiedad privada, hay que respetar los contratos si un país quiere crecer. Y gracias a eso, pues América Latina está creciendo, ¿no? Viene usted de Venezuela y ha hecho unas declaraciones muy claras y las hemos conocido y seguido sobre el gobierno y sobre cómo este país está avanzando hacia algo que no puede llamarse una democracia. Pero le quiero preguntar por los jóvenes, porque Mire, hay un movimiento allí muy justamente, interesante. sí, qué bueno que me pregunte, porque algo ha cambiado en ese país. Creo que los jóvenes han inyectado de pronto a Venezuela una esperanza que parecía que los venezolanos estaban perdiendo. Yo creo que hay un cambio en la correlación de fuerzas a partir del 12 de febrero, cuando empezaron las manifestaciones de los estudiantes, y que hoy en día, de una manera inequívoca, hay una mayoría de venezolanos que está contra el régimen, que no quiere ese régimen, que aunque han votado 7 veces por ese régimen, hoy en día han comprendido que ese régimen los está llevando a una catástrofe, pero a una verdadera catástrofe. Es el país que tiene la inflación más alta del mundo y que puede llegar muy pronto a tener una hiperinflación, algo que deshace, destruye enteramente a una sociedad. Es el país más peligroso del mundo. La delincuencia alcanza unos niveles vertiginosos de violencia cotidiana. Hay una división en el país que es muy intensa, terrible, una verdadera dislocación de lo que es la convivencia. El régimen es de una incapacidad total para resolver los problemas más básicos, lo que es el acaparamiento, lo que es el empobrecimiento general de toda la vida venezolana, siendo el país más rico del mundo. Es que hay que recordar eso, ¿no? Venezuela produce hoy día 1 millón de barriles de petróleo menos que hace 15 años. Entonces, pues eso da una idea del desbarajuste terrible. Y creo que han sido los estudiantes, con esa movilización extraordinaria en todo el país,
que de pronto le han dado a la oposición un protagonismo, un dinamismo, que han inyectado una esperanza en ese país. Así que yo creo que sí, que hay esperanzas a que Venezuela salga del desvarío, ¿no?, colectivista, estatista, en el que está embarcada desde hace 15 años, y vuelva a ser lo que Venezuela ha sido tanto tiempo en su historia, ¿no es cierto? Un país democrático, un país de libertad, un país que siempre abrió sus brazos a los exiliados políticos de todas partes. Por eso entre los venezolanos hay mucha tristeza con la falta de solidaridad que reciben de los gobiernos democráticos, ¿no? Que una dictadura no apoye, digamos, a la oposición venezolana, lo entiendo, pero que gobiernos democráticos, nacidos de la legalidad, de la libertad, den la espalda a Venezuela, ahora que se está dando ese combate tan terrible, ¿no?, por la supervivencia de la legalidad, pues entristece mucho a los venezolanos y con mucha razón, ¿no? Sí. ¿Por qué existe una fascinación, un interés muy grande en conocer las opiniones de los grandes escritores sobre la política? Casi que sería una pregunta que yo le tendría que contestar. Bueno, en América Latina todavía el escritor pues aparece como una hombre conciencia, cada vez menos, ¿no? Cada vez creo que los escritores hoy día, la indicación clarísima es con quién quiere fotografiarse hoy día un político. Con un escritor no, quiere fotografiarse con un futbolista, quiere fotografiarse con un actor de cine, ¿no? Entonces creo que el respeto que merecen las opiniones de los escritores es escaso. Pero ha habido una tradición de participación del escritor en la vida pública latinoamericana, sobre todo porque los escritores luchaban contra las dictaduras, se oponían a las dictaduras, la falta de libertad era algo que afectaba la esencia misma de su vocación, entonces era normal, ¿no? Pero fíjese, es interesante, uno de los indicios de que América Latina se democratiza es que, como ocurre en los países democráticos, los escritores cuentan cada vez menos en la vida política. Eso ocurre con las democracias. Es cuando hay dictaduras que los escritores de pronto cobran mucho relieve, mucho protagonismo. Es muy interesante en Venezuela. Prácticamente toda la clase intelectual está contra la dictadura, está contra el régimen y participa muy activamente en la movilización por la libertad, ¿no? Entonces eso ha vuelto a dar un protagonismo político a los escritores, en tanto que en las democracias latinoamericanas los escritores no tienen casi ningún protagonismo político hoy en día, ¿no? ¿A usted le gusta que le pregunten sobre política? ¿Le gusta hablar sobre política? Pues mire, si me preguntan, contesto. No, mi vocación no es la política, mi vocación es la literatura, y si la entrevista es sobre todo literaria, me gusta más que si es solo política. Pero no eludo, digamos, responder preguntas políticas, porque yo creo que también forma parte de la obligación de un escritor participar en el debate cívico. Creo que si uno cree en la democracia, pues debe creer en la participación de todos en la vida pública, ¿no? Y creo que eso forma parte, digamos, de la responsabilidad que tiene un escritor, ¿no? Pero su paso por la política, su breve paso por la política nos dejó un gran libro, que es El pez en el agua, que es un primer volumen de memorias. ¿Habrá un segundo? Pues a lo mejor, es una de las ideas a las que le estoy dando vueltas, a ver si escribo una segunda parte del Pez en el agua, quizás sobre los 7 años que yo viví en París, que fue una época en la que todavía París podía jactarse de ser la capital de la cultura, la capital de las artes. Yo creo que ya no lo es ahora, pero todavía en los años 60, que yo viví allí los 7 años, todavía era un centro de una enorme efervescencia creativa, artística. Todavía grandes escritores estaban vivos, como Sartre, como Camus. Había, digamos, un debate intelectual en el que participaban pues los mejores pensadores, los mejores escritores. Y haber vivido esa época fue muy fascinante. Fue también una época en que Europa, y sobre todo a partir de Francia, descubre la literatura latinoamericana, la promueve, la traduce y en cierta forma contagia a otros países europeos. Son los años del boom, de lo que se llamó el boom. Así que haber vivido esa experiencia, pues es interesante. A mí me ha dejado muchos recuerdos. Así que tal vez escriba una segunda parte del Pez en el agua, sí. Pero tengo entendido que antes de eso hay un proyecto más inmediato que es una obra de teatro. Sí, ya la terminé. Es una obra, sí, inspirada en los cuentos de Boccaccio, en el Decameron. Y es una
una obra que tiene que ver básicamente con la situación inicial de los cuentos, ¿no? Los cuentos, pues, no sé si usted recuerda, hay una peste, la peste bubónica, la terrible peste negra que devastó Europa, ¿no? En Florencia fue particularmente sanguinaria porque mató a la tercera parte de la población, se dice. Y hay un grupo de jóvenes que, para escapar de la peste, se encierran en una casa a contar cuentos. Escapan por la fantasía, por la imaginación. Y a mí siempre me pareció que esa era una situación muy teatral, de un gran dramatismo teatral, escapar por la imaginación, ya que no podían escapar físicamente de la peste, y escapar pues haciendo lo que yo hago y lo que hacemos todos los escribidores, ¿no? Que es inventar historias, contar historias, vivir una realidad paralela, ficticia a la realidad real. Ese es el tema de... Y la obra se llama Los cuentos de la peste, justamente. ¿Y es verdad que usted quiere actuar en la obra? Me gustaría mucho actuar, pero no sé si mi memoria me lo permite. Así que Tengo la impresión de que sí, don Mario. Hemos hecho un pacto con el director, el que la va a dirigir, que se llama Joan Ollé, que es un director español, muy buen director, que ha montado otras obras mías. Entonces yo voy a participar al principio de los ensayos. Si la memoria me lo permite, trabajaré en la obra. Y si no, pues me resignaré simplemente a verla desde una butaca. Pues me parece que lo vamos a ver actuando, ¿no? Ojalá, qué bueno sería. Muchas gracias por su tiempo, pues por nada, el tiempo dedicado a los televidentes de RCN. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este gran especial.